Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. Este deportista había logrado el sueño deseado, ser uno de los jugadores más populares y con mejor desempeño en el fútbol americano, hasta que ese sueño se vio truncado por cuestiones de salud que lo llevaron a su muerte. Estos son los remakes de Tripas de Gato y este es el remake de Aarón Hernández. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Aarón Joseph Hernández nació el 6 de noviembre de 1989 en Bristol, Estados Unidos. Su familia estaba integrada por sus padres y un hermano mayor llamado Dennis. Económicamente estaban bien posicionados gracias a que su padre se había dedicado en su juventud a ser jugador de fútbol americano. Como tradición familiar, Aarón siguió los mismos pasos practicando dicho deporte. Pero lo que nadie sabía es que su familia tenía un pasado difícil, pues Aarón, además de cargar con tener que ser el hijo prodigio del fútbol, había pasado por un suceso traumático que le dejó huella, pues cuando era niño había sido víctima de abuso. Esto nadie lo sabía, así que tuvo que lidiar con ello en silencio, y por si no fuera suficiente, la convivencia en casa era desesperante, por los arranques violentos de su padre, quien tenía adicción al alcohol. Esto se intensificó cuando se supo que Aarón, siendo ya adolescente, mantenía una relación sentimental con el mariscal de campo. Su padre, que reprobaba las relaciones de mismo sexo, comenzó a golpearlo severamente, porque creía que esa era una cura. Así transcurrió la vida de Aarón, lidiando con ver a sus padres acusados de cometer diferentes delitos, pues su padre tenía historial por consumo de sustancias y haber acabado con una persona, mientras que su madre por hacer apuestas ilegales. Cuando cumplió 16 años, Aarón sufrió la pérdida de su padre. A pesar de la mala relación que llevaban, este hecho lo marcó de por vida. Incluso algunas personas cercanas a él aseguraban que desde ese momento nunca pudo recuperarse, cambiando su personalidad por completo y refugiándose en el deporte como promesa de no fallarle a su padre. Se destacó tanto que tuvo distintos récords a nivel estatal, pero el deporte no era todo en su vida, ya que mientras servía como ejemplo de inspiración para otros jóvenes, también le gustaba involucrarse en peleas y sobre todo consumir sustancias. Aarón, pese a todo esto, pudo graduarse un semestre antes de que terminara la preparatoria para poder ingresar a la Universidad de Florida. Como era un jugador estrella, a su entrenador le interesaba que él ya destacara en las grandes ligas. Es por eso que le fue fácil que la universidad lo aceptara, y es que tenían frente a él al futuro ídolo del fútbol americano. No iban a desaprovechar la oportunidad, y como no se puede tener todo en la vida, así como era bueno en el deporte, era pésimo en lo académico. Durante su tiempo en la universidad, el descontrol de sustancias se hizo aún más presente. Constantemente daba positivo en los exámenes de control de estupefacientes. Al parecer, eso es lo que menos importaba en ese momento, pues el entrenador solo quería que un equipo profesional ya lo reclutara. Tal vez de este modo podría enfocarse en su carrera y dejar las sustancias. Pero Aarón pensaba diferente, pues creía que por su habilidad para jugar, cualquier equipo lo aceptaría. Solamente que no contaba con que su historial de comportamiento y sus escándalos con sustancias eran importantes para poder entrar a un equipo, pues fue seleccionado hasta la cuarta ronda. Pasaron los años y Aarón ya era reconocido, hasta que en 2012 daba el paso deseado. Los Patriotas de Nueva Inglaterra firmaban un contrato con él, poniéndolo como titular del equipo. Su fama creció más, rodeado de fiestas y lujos, pues su contrato era por $40 millones por 5 años. A finales de año, Aarón pidió con insistencia que fuera transferido. Lo que nadie sabía es que solo buscaba huir de la ciudad. Era 17 de junio de 2013, cuando las autoridades recibían la llamada de que un hombre estaba sin vida con impactos de bala, ubicado a unos metros de la casa de Aarón. Aarón algunos años atrás se había casado y tenía una hija. Su cuñada salía con el jugador semiprofesional Odin Lloyd, y el cuerpo hallado era de Odin. Al hacer las investigaciones, encontraron una línea que relacionaba a Aarón con este crimen, pero la policía no quiso hacerlo público en un inicio, porque pensaban que una persona como él, con la fama que cargaba, era difícil que fuera el autor de un crimen. Hasta que el 26 de junio era detenido y acusado del asesinato en primer grado, ya que habían pruebas en su contra, como el arma utilizada que tenía sus huellas. Aarón mantuvo su postura, declarándose inocente, y solo bastaron 2 horas de su
su detención para que su equipo pagara su multa para llevar su proceso en libertad, ya que tenían partidos por jugar. Las investigaciones continuaron hasta 2014, que la policía encontraba antecedentes de otros crímenes en los que participó Aarón, ocurridos en el año 2012, cuando 2 jóvenes habían sido asesinados dentro de su auto. Horas antes habían estado en el mismo bar que Aarón y estos habían tenido una discusión por haberle derramado una bebida, a lo cual Aarón reaccionó enojado. Los jóvenes se fueron y él los estuvo vigilando, incluso los siguió en su auto hasta que acabó con ellos. Y esto quedaba registrado en las grabaciones de las cámaras de vigilancia y por los testigos que lo habían visto cómo cometió los crímenes. Pero al parecer sus delitos no pararon ahí, pues otro hombre, quien era su amigo que le vendía sustancias, lo había denunciado por dispararle en la cara, ocasionándole que perdiera un ojo. Con su arresto, su equipo lo dio de baja y cancelaron en definitiva su contrato. Sus fans quemaron sus playeras y su foto fue retirada de los álbumes de colección. La gente estaba indignada de haber idolatrado a alguien que había cometido varios crímenes. Las pruebas en contra de Aarón eran claras y las autoridades ya tenían tomada la decisión. En 2015 era declarado culpable por el asesinato y por posesión de arma, sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Poco a poco fueron saliendo más escándalos en los que se vio involucrado, como sus adicciones, peleas y posesión de otras armas. Cosas que, si bien causaron asombro, no fueron importantes para el proceso, debido a que esto había pasado en sus primeros años como universitario. Ya en prisión, Aarón trató de sobrellevar lo que estaba viviendo, pero fue ahí donde comenzó a revelar anécdotas traumáticas, como los constantes abusos que sufrió siendo un niño y el consumo de sustancias. Lo que más lamentaba era que durante casi toda su vida había sido obligado a reprimir sus sentimientos por otros hombres, pues no solo su padre estaba en contra, sino también eso era mal visto en su deporte, así que tenía que fingir que le gustaban las mujeres. En sus palabras, no estaba cómodo con sentir algo por personas del mismo sexo. En el año 2017 fue absuelto del cargo de los 2 jóvenes. La noticia estaba en curso, cuando a los 3 días Aarón era hallado sin vida dentro de su celda, ahorcado con las sábanas de su cama. También se encontraron unas cartas escritas para su familia dentro de una Biblia. Su muerte impactó a todos. Lo que un día fue un ídolo, ahora era nada. Se especuló sobre su muerte. Algunos creyeron que lo hizo solo para que su familia cobrara el seguro y así poder asegurar el futuro de su hija. Otra teoría apunta a que como Aarón no había logrado firmar su sentencia porque había muerto, según lo estipulado por la ley, en ese entonces era considerado inocente en automático, y tal vez eso quería lograr. También está lo que otros aseguran, que su orientación sexual lo llevó a cometer esta decisión porque no podía lidiar con ello. Se realizó la autopsia y su familia vio conveniente donar el cerebro de Aarón para que fuera estudiado por especialistas y encontrar una explicación a sus constantes cambios de humor, ya que aseguraban que se transformaba en una persona irreconocible, siendo muy violento. Entonces lo que encontraron fue sorprendente. Descubrieron que Aarón presentaba una encefalopatía traumática crónica, es decir, golpes graves en la cabeza. En palabras de los especialistas, habían como 2 cuevas en el centro de su cerebro, que cada vez se iban extendiendo más. Incluso lo compararon con otros cerebros con la misma condición y todo indicaba una anormalidad. A grandes rasgos, Aarón a sus 27 años parecía tener el cerebro de una persona de 60 años. Esto explicaba su comportamiento violento al no tener control sobre sus acciones, pérdida de memoria, demencia, depresión y no controlar sus emociones. Otro dato que los expertos dijeron fue que en el cerebro humano suele ser normal encontrar proteína tau y en el cerebro de Aarón había mucha proteína, siendo la responsable de no controlar sus emociones, sentimientos y sus impulsos. El origen de este daño lo relacionaron con golpes repetitivos en la cabeza. El deporte que Aarón practicaba solía tener estos accidentes. Por su parte, la NFL no mostró interés por procurar la salud de los jugadores, sobre todo por los impactos que llegaban a recibir. Además, por lo general, este daño puede surgir también en la práctica de deportes de contacto.
Mucha de la información personal fue revelada por el propio Aarón, quien había realizado 300 llamadas a su familia y abogado durante su permanencia en prisión. Una plataforma de streaming sacó una serie basada en su historia para mostrar cómo el deporte puede tener un lado oscuro, y justo el director que llegó a tener contacto con él aseguraba que la forma en cómo Aarón hablaba parecía como si tuviera diferentes personalidades. Se dice que la patología de Aarón pudo haberse diagnosticado a tiempo, pues ya habían varias señales que indicaban que necesitaba ayuda, pero nadie quiso prestarle atención. Algunos especialistas dijeron que existen deportistas que han presentado un daño similar, pero no al grado de ser violentos. Aarón, luego de la pérdida de su padre, sintió culpa porque nunca pudo demostrarle que era un hombre de verdad, tanto como él quería, y sentía arrepentimiento de haberlo avergonzado. Es por esto que el dolor que le causó la muerte de su padre pudo repercutir en sus acciones a futuro, haciendo que la lesión que ya presentaba cada vez se agravara más. Aarón lo tuvo todo en un periodo corto, pues logró conseguir la fama y el reconocimiento de todos. Creyó que el vivir del deporte era lo único que necesitaba, solamente que no contaba con que su cerebro le jugaría en su contra. Este fue el caso de Aarón Hernández. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.